Salud, jóvenes. Hoy en Química para andar por casa vamos a comentar un poco el hipoclorito sódico. Hipoclorito es algo que lo conocemos en muchos sitios como lejía, en otros como lavandina, a veces incluso con el término inglés de bleach, oxicloruro, antiformina, bueno, y yo que sé cuántos más. También a veces como agua de jabel y agua de lavarraque. El agua de lavarraque se convierte en el primer antiséptico utilizado por cirujanos mexicanos en heridos de guerra, y a partir de ese momento pues se utilizó prácticamente en todos los casos similares. La fórmula la podemos ver escrita de esta manera como NaClO o bien como esta, incluso como esta, depende del libro. Antes de 1970 pues era más frecuente escribirlo así, por ejemplo, ¿no? Es muy conocido este compuesto y muy habitual en casas, hospitales, establos, bueno, porque es un agente universal de limpieza. Otra cosa que quería comentar también es, donde la conocemos como lejía, tenemos que tener cuidado porque lejía se utiliza muchas veces también para referirse a, pues en procesos de extracción de metales, por ejemplo, el hidróxido sódico. Cuando se trata un óxido complejo con lejías de sosa para extraer un óxido determinado, por ejemplo, en el aluminio. Bueno, pues con frecuencia, digo, se usa lejía para referirse a hidróxido sódico en disolución en extracción. Aquí es el hipoclorito sódico. Y muchas veces cuando se habla así a secas también de cloro, está uno refiriendo a hipoclorito sódico o a un cloruro hipoclorito de cal, también muy utilizado como agente limpiador, por ejemplo, en piscinas. Bueno, preparación de nuestro hipoclorito sódico. Lo hace Bertoletta en 1685 por cloración del carbonato sódico. Desde 1890 se prepara por electrolisis de cloruro de sodio a temperatura baja, como menos de 40 grados, porque si no se desproporciona el hipoclorito y lo que se obtiene es clorato. Bueno, pues es interesante para obtener eso, cloratos, incluso percloratos. La reacción en el ánodo es simplemente, pues eso, la pérdida del ion cloro de un electrón para pasar a cloro, y en el cátodo, pues la la ganancia de un electrón por parte del sodio, que al final, a fin de cuentas, es el protón, ¿verdad?, para la liberación de hidrógeno y generación del hidróxido sódico. Bien, a continuación, se permite que el cloro que se ha generado en el ánodo reaccione con el hidróxido sódico del cátodo para desproporcionarse y dar cloruro hipoclorito. Bueno, como la solubilidad del cloruro hipoclorito es apreciablemente distinta, pues se puede separar la mayor parte de la sal por cristalización y tener así una disolución concentrada de hipoclorito sódico. Bueno, el tal hipoclorito sódico en disolución también se puede cristalizar en forma de pentahidrato, aunque no es lo habitual ni muchísimo menos. En el futuro, ¿es posible que directamente se trate la sal con oxígeno, o claro, ozono, porque el oxígeno no lo permite, pero con ozono para dar el hipoclorito sódico liberando oxígeno? Bueno, pues por economía atómica podría considerarse que la reacción es muy limpia, porque a fin de cuentas lo que se libera únicamente es oxígeno, y el oxígeno no molestaría en el medio ambiente, ¿verdad? Pero me temo que este proceso, que puede ser más o menos bonito, no será fácilmente competitivo con respecto al sistema actual de electrolisis. En cuanto a la producción y consumo mundial, pues es difícil de estimar, porque hay muchísimos equipos que lo producen a nivel, y cada vez más, en pueblos, en cualquier parte, que lo producen a nivel local, pero que sí, en general se puede decir que desde que empezó la pandemia, o poco después de empezar la pandemia, pues se disparó en la producción de lejía. Se puede decir que prácticamente como que se quintuplicó. Y como curiosidad en cuanto a preparación, pero como curiosidad es, bueno, pues aunque sea un compuesto tan tremendamente difícil de preparar y tan tremendamente oxidante, pues lo producen en pequeñas cantidades los fagosomas de algunos neutrófilos. Con respecto a propiedades y usos, el hipoclorito sódico en estado puro es explosivo. Ni que no se prepara nunca porque es muy difícil, ¿verdad? O no se prepara prácticamente nunca, pero es explosivo. O más bien puede ser explosivo porque a veces se descompone suavemente generando clorato. Más manejable y fácil de cristalizar es el que ya hemos comentado, el hipoclorito sódico pentahidrato, pero tampoco es muy estable, o sea que lentamente se va descomponiendo. Para la limpieza casera en general, incluyendo lavados de ropa, blanqueando, ¿verdad?,
pues la concentración se mueve en torno al 5%, el que nos venden, que luego habrá que echar solamente un poquito en la lavadora. Pero también se suministra al 10 o 15% para otro tipo de limpiezas. Usos también importantes. Bueno, pues tratamiento de aguas residuales para reducir, por ejemplo, el olor cuando se liberan cosas como sulfídrico, mercaptanos y demás. Por ejemplo, con sulfídrico, pues aquí hemos puesto la reacción con sulfídrico y hipoclorito para dar ácido sulfuroso. Realmente, desde luego, es fácil ir más allá de ácido sulfuroso, especialmente el medio básico, se va fácilmente al sulfato. Pero, limpieza de baños electrolíticos, efectivamente, cuando uno está haciendo, por ejemplo, cromados, niquelados y demás, pues se utilizan baños cianurados. Y cuando hay que recuperar, bueno, o tratar, sí, quitar de en medio, por así decirlo, los baños cianurados, pues entonces se hace tratándolo con hipoclorito para transformar el cianuro en cianato. Bueno, esto en una primera fase. Se puede ir mucho más allá, por supuesto, en la oxidación, pero la transferencia de oxígeno limpiamente nos lleva a cianato. También se usa mucho para purificar el agua, por ejemplo, en piscinas. Bueno, y también para purificar el agua cuando estamos, no sé, pues lavando nuestras lechugas, por ejemplo, ¿verdad? Y en general como biocida, agente general de desinfección en quirófanos, ya hemos comentado que en heridas, porque destruye pues casi cualquier tipo de células, ataca, rompe membranas celulares, destruye aceites, en fin. El pentahidrato parece que tiene actualmente algo de interés en síntesis orgánica como un oxidante limpio, aunque no es demasiado estable, pero claro, en oxotransfer, la transferencia de un átomo de oxígeno, pues sería muy limpio en ciertas especies que puedan generar, pues eso, derivados oxidados de forma controlada. Conviene aquí también recordar que, aunque sea muy útil y muy importante, muy interesante la lejía, pues que hay que manejarla con cierto cuidado, No solamente ponerse los guantes, ¿verdad? Porque es muy agresiva para la piel, ni mucho menos. Hay que tener cuidado en no mezclarla con algunos productos comunes que tenemos también en casa, especialmente con amoníaco. Fijaros, con amoníaco se genera inicialmente cloramina, pero en general cloraminas que pueden llegar hasta cloruro, pero ya la propia cloramina es tremendamente tóxica. Con el ácido clorhídrico o ácido muriático, pues inmediatamente se genera cloro a temperatura ambiente, que sabemos que es muy agresivo para el sistema respiratorio. Con el agua oxigenada, bueno, pues la reacción es como más suave, pero, si por alguna razón pues tenemos agua oxigenada concentrada o la lejía especialmente concentrada, pues la reacción puede ser violenta también. Y, aunque se habla menos, con la materia orgánica, el hipoclorito, pues puede generar productos clorados como los clásicos tetracloruro o cloroformo que tienen, que se consideran cancerígenos. Y bueno, me parece que esto sería todo. Así que hasta la próxima.